Bueno, ahorita sí, ¿cómo van? ¿Listos para el quiz? ¿No? ¿Nada? Creo que sí. Bueno, vamos a hacer esto una vez. Está súper fácil. Unos 5 minuticos. ¿Qué es todo esto? Ay, marica, ¿qué estás? Vaya. Bueno, yo hice esto en Kahoot. Ah, qué mierda esta musiquita. Esto. Yo le quito el volumen a esto. Aunque sí. Bueno, yo hice esto en Kahoot. No sé si sea lo mejor, pero era lo que ya había usado. Entonces, pues miremos cómo nos va. Si no, uy, creo que les compartí la manera. Están viendo acá a la izquierda, pues vamos a ver que es la izquierda, pero están viendo la pantalla de Kahoot, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ya. Sí, esa es. No me digan señor, marica. Señor Moncada. En la profe es la costumbre. Horrela. Eh, bueno, entonces lo que les decía, yo lo hice en Kahoot porque es pues, lo que conocía, pero si conocen algo menos infantil de pronto, pues es chévere. Eh, ¿Listo? Entonces, bueno, estoy esperando. Por favor, pónganse nombres. Pues luego tengo que coger esto y pasar las notas, ¿no? Pónganse nombres que puedan entender. Eh, ¿Cuántos es que somos? ¿15 supuestamente? ¿Cuántos hay acá? Bueno, el quiz no vale mucho. Eh, Les recomiendo que lo tomen, pues más que por la nota, para saber si entendieron o no, ¿vale? Pero pues tampoco es que yo tenga forma de saber si ustedes están buscando por allá o hablándose lo que sea, ¿vale? Pero pues tampoco es lo importante, simplemente tómenlo, o sea, si no lo saben, pues listo, ¿qué le hacemos? Pero tómenlo, es como una oportunidad para saber si están entendiendo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Bueno, y ya falta, creo que estamos todos o falta alguien. Falto yo, profe. Ya voy. Vale. Wow. Listo. Ah, pero tras vos si alguien se sale.
Oye, a mi profe se me desconectó. Espera que no sé por qué. No, paila. Cero ya. Es que es 260994. Listo, profe. ¿Listo? Bueno. Comenzamos pues. Ah, súper. Re fácil, ¿cierto? Bueno, hubo alguien que puso definir lógica y comportamientos, utilizar colores. Ah, no sé. Sí, a ver, la pregunta creo que estaba como fácil, ¿cierto? ¿Por qué no podría ser definir lógica y comportamiento? Recuerden que definir lógica y comportamiento serían cosas que hacen los lenguajes de programación y recuerden que HTML no es un lenguaje de programación, es solamente un lenguaje de etiquetado y su responsabilidad está en el contenido, ¿cierto? Lógica y comportamientos, eso es en web, la responsabilidad de eso es del lenguaje JavaScript, ¿vale? Que todavía no hemos visto y vamos a ver un poquito más adelante. Y el CSS, pues sí utiliza colores, pero hace más que eso, ¿cierto? Entonces, como que todas tenían un poquito de verdad, pero la correcta era esa. ¿Listo? Digamos. Pasó. Recuerden que estaba muy, la palabra engañosa. La otra vez yo le pregunté exactamente sobre eso, que creí que lo tenía claro. Por eso les hago estas preguntas. O sea, lo que hemos visto hasta ahora, yo sé que es súper básico, pero hay cositas en las que uno se puede confundir. Entonces, justamente le hice esta porque es fácil confundirse entre head y header. ¿Sí? Head es la que solo puede contener metainformación, la que va antes del contenido. Esa es head. Pero aquí les estoy preguntando por header, que sí va abajo en el body junto con el contenido. Sí, header, este es el encabezado, donde ponemos títulos, donde ponemos navegación, ¿vale? Pero no es head. ¿Sí me entienden la diferencia? Profesor, la cosa es que a John García no le funciona el computador. ¿Hay un problema si falta este quiz? No, pues, ¿No? miren, ¿se acuerdan? Head es esta de acá. Esa es la que solamente contiene metainformación, ¿cierto? El CSS y estas etiquetas meta y el título, ¿sí? Pero la que les estaba preguntando era por header, que header contiene información también, o sea, contenido. Aquí puede estar el título y otras cosas. ¿Sí? Es importante que, o sea, se parecen en nombre, obviamente, pero recuerden
que hay estas dos diferentes, header y head. ¿Listo? Bueno, seguimos. Tampoco tienen que marcar súper rápido, ¿no? Miren que hay suficiente tiempo, entonces lean con calma. Ujú. Listo, súper. Bueno, y la siguiente es la que me da un poquito de miedo porque son imágenes. Vamos a ver si se ven bien. Ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. Que tienen pues, suficiente tiempo, ¿vale? Entonces simplemente revísenlo bien. Listo, la mayoría seleccionó el correcto. Entonces vamos a ver. Aquí quedó como súper clarito, no sé si se alcanza a ver los otros. ¿Qué es esto? ¿Ahí alcanzan a ver este de acá? Sí, profe, sí, sí, se alcanza a ver. Bueno, ¿cuál es el error acá, por ejemplo? ¿Quién me dice? Primero que no, el nombre del Profe, artículo. Que empieza con Human Toll. ¿cómo debería ser? No, pues, Y un humano normalito. Hermano, Sí, debería ser humano normalito, pero si además tiene el toll, miren que el de abajo, en ese sentido, está correcto. Miren que es human, Ah, sí, espacio, sí. human toll. Ujú. ¿Vale? Ese es el error. Si este fuera human toll, aparte de eso, también tiene que decir human. ¿Vale? Recuerden que si ponemos un modificador, no debe reemplazar el original. Como este de acá que está bien. Miren que este tiene humanize blue, que es un modificador, pero no reemplaza el original, que es solamente human eyes. ¿Vale? Le agrega, pero no lo debe reemplazar. Entonces, el error de este de acá es ese. ¿Cuál es el error de este de abajo? profe, creo que tiene dos clases Humanize igual. O sea, no hay una diferencia una con la otra. ¿Estos de acá? Sí, creo. Pues, o sea, tener razón, tiene dos clases y no hay ninguna diferencia, pero esas dos clases están en dos elementos distintos. O sea, simplemente hay un div con humanize y hay otro div con humanize. Y eso está bien, ¿vale? Ese no sería un error. ¿Listo? El error no Pues, sería. en ese Ya, Human Head, ¿no está el error? En ese Human Head. Human head, ¿por qué?
Pero es que yo no veo bien. Es que nosotros sí lo hicimos. ¿Cómo? No está mal, es que Esto tiene no un está ID. igual. Ah, el problema es Ah, ese. tiene un ID. En vez de clase tiene un ID. Técnicamente no está mal, solamente que pues para las buenas prácticas deben no sería lo correcto, ¿cierto? No, pero sí está mal porque estamos utilizando BEM. ¿Se acuerdan? Y en BEM, si es una de las reglas de utilizar BEM, que es, ¿se acuerdan? El Block Element Modifier. Una de esas reglas es nunca utilizar IDs. Si aquí utilizáramos IDs, todo va a dejar de funcionar. ¿Vale? Pero los nombres de clases como tal están bien. Lo único es que en vez de decir ID, debería decir class. ¿Listo? El resto está bien. Este pues está bien. Miren que inicia con human, luego está human head. Dentro de human head está human eyes. Y human, hay un ojo que tiene un modificador, pero está bien escrito, ¿sabes? Human eyes y luego sí está el modificador human eyes blue. ¿Listo? ¿Y cuál sería el error de este de acá abajo? El Human Head Eyes. Recuerden que solamente debe haber una parejita de guión bajo. Entonces, por más que los ojos estén dentro de la cabeza y la cabeza está dentro de humanos, aún así, aquí el elemento es ojos y el bloque es human. Entonces, head sobra. ¿Vale? Listo, eso era todo. No sé, esto cómo puntúa. Ah, con tiempo también, ¿cierto? ¿Cómo quito esta chimba? Listo. Súper. 70% correcto. Bueno, bien. Luego paso estas notas. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien, mal? ¿Qué opinan? 2 de Fácil, 3. ¿Cómo? 2 de 3. Bien. fácil. ¿2 de 3? Eran 4. Me ganó. 3 de 4. No sé por qué siento que fueron 3. Ajá. Ok. ¿Cuál Sí, era la súper. La tercera, ¿cuál fue la tercera? La de la ruta relativa. Esa todos lo contestaron bien. Ah, la ruta relativa. Sí, eso sí. Como estaba tan fácil, no cuenta. Pues, ¿sí ven cómo son ustedes? Bueno. Esto tiene una nota, pero es mínima. Listo, si les preocupa mucho la nota, podemos volverlo a presentar, lo que quieran, y yo se los mando y ya, simplemente como para hacer el proceso. Pero lo importante es simplemente que ustedes, pues que les sirva como un ejercicio de evaluación, pues para que ustedes mismos sepan si están entendiendo y puedan hacer preguntas, ¿vale? Y listo. Entonces, nada, ¿algún otro comentario? No, si conocen algo mejor que Kahoot, me lo hacen saber. Bueno, sigamos entonces. Teníamos una lectura para hoy, ¿cierto? Entonces, la clase pasada vimos como una introducción a CSS y ya vimos pues la metodología, que son unas reglas simples, ¿cierto? Lo del Block Element Modifier. Tenemos que seguir esas reglas para que nuestro CSS sea ordenado, ¿cierto? Y teníamos una lectura. Entonces, esto es lo que ya habíamos visto. No sé si esta la alcanzamos a hablar de esta, de por qué CSS, pero creo que ya lo deberían tener más o menos claro, ¿cierto?
sea, ¿por qué existe el CSS? ¿No? ¿Está preguntando lo que carajo? ¿Cómo? ¿Está preguntando o qué carajo? ¿Qué? Si lo está preguntando, Ah, sí. ¿Por qué existe el CSS? porque, no sé, porque lo dice, pues, porque cuando crearon la primera versión era era muy complicado mantener tantos atributos en una sola parte y se volvió un código inhumano de entender. Sí, pues antes era un sancocho todo en el HTML. Entonces el CSS toma la única responsabilidad de poner estilos, ¿cierto? Listo. Bueno, esas 3 primeras páginas, entonces ya, pues ya habíamos hablado un poquito de eso. Acá en selectores también vimos pues las clases, los selectores de tipo etiqueta, ¿cierto? Que son como los más simples, como este de acá. Y los de ID, aunque no los vamos a utilizar. Y se acuerdan que vimos, por ejemplo, que podemos hacer esto, como para decir, aquí, ¿qué estaríamos seleccionando? ¿El header o el A? Adentro del header. ¡Buah! Estaríamos seleccionando todos los A que estén adentro de algún header, ¿cierto? Y hay otros selectores que ya los vamos a ver. Bueno, que hay algo de jerarquía y de herencia. Entonces, simplemente significa que hay algunas propiedades que por defecto son heredadas. Entonces, por ejemplo, el color del texto, el tipo de fuente. Cuando uno las define en el body, por lo general van a bajar como hasta sus hijos. ¿Listo? Pero no quiere decir pues que luego no podamos cambiarla en algún otro hijo específico, ¿no? Simplemente es como la base en la que podemos usar para construir las cosas, pero luego de todas formas podemos cambiarlas. Esto de prioridad es como lo mismo que hablábamos de especificidad, ¿se acuerdan? Que simplemente hay algunos que tienen más peso que otros. Pero se vuelve un dolor de cabeza luego estar como contando cuántos puntos tiene pues cada uno. Entonces miren que aquí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, la que ya les he dicho, solamente vamos a usar clases. ¿Sí? Nada de IDs. Miren, este de acá, por ejemplo, ¿entienden este qué quiere decir? ¿No? Bueno. Ay, Dios, ya nos pasamos hasta donde era. Era hasta acá hasta el reset, ¿cierto? Sí, era todo básico. Ajá. Listo. Aquí, unidades de colores, pues simplemente es como la explicación de todo lo que podemos utilizar para definir colores. Por ejemplo, RGB, como ya lo han usado supongo que en Processing y esto. O RGBA, entonces 3 enteros o 4. Bueno, aquí ya el último no es un entero, sino que es un decimal. Listo, pero ustedes saben cómo funciona, ¿cierto? Rojo, verde, azul y un número de 0 a 1. ¿Listo? También está HSL, igual que en Illustrator, por ejemplo, con alfa. También está hexadecimal, que también supongo que lo han utilizado. Entonces, aquí no lo veo, pero hacia acá. Entonces, simplemente se escribe de esta forma, iniciando con numeral. ¿Listo? Entonces, simplemente
¿Qué quiere decir? Bueno, podemos usar el nombre del color, pero eso es solamente para probar, porque apenas hay como 200 colores nombrados y son horribles la mayoría. Lo más probable es que ustedes van a diseñar en otro sitio, en Figma, en Illustrator, en lo que sea, y ahí van a tomar luego, si toman el RGB, pues escriben acá RGB, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿cierto? O RGBA si necesitan que tenga transparencia, entonces le añaden la transparencia. O HSL, aunque no, pues creo que no es como muy utilizado, yo no lo utilizo mucho al menos. Ni siquiera me, ¿cómo es que es? Creo que es, el primero es un número normal y los dos siguientes son porcentajes, creo que es. Y seguramente el más utilizado, porque es el más corto, pues sería el hexadecimal. ¿Listo? El hexadecimal también puede tener alfa. Simplemente son los dos numeritos que siguen. Entonces tendría 6 en vez de 8. Y, bueno, no sé si alguna vez utilizan esto, pero pues también está como este selector por acá. ¿Qué hace esto acá arriba? Ah, lo cambia. ¿Listo? Pero nada fuera de lo común ahí. Listo. Y acá, bueno, simplemente porque uno u otro, pues lo que les decía, hexadecimal seguramente es como el más fácil de trabajar, porque no es sino copiar ese único valor. ¿Listo? Listo. Usualmente las propiedades de CSS van a tener eso mismo, como diferentes formas para definir una información. ¿Cierto? Entonces, así como podemos definir un color con el nombre, con RGB, con HSL, con hexadecimal, eso mismo va a pasar en varias otras. Por ejemplo, cuando hablamos de distancias o de tamaños, ¿listo? Podemos definirlo en diferentes unidades. Entonces, la más básica son los píxeles, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues, ¿cuántos píxeles debe medir X cosa? Aquí, por ejemplo, se está usando para el ancho. Entonces, aquí le está diciendo que el ancho del body va a ser 400 píxeles. Acá lo está usando para el text size. O sea, el tamaño de fuente verticalmente, ¿cuánto va a ser? Ah, bueno, 20 píxeles. Pero se puede usar para otras cosas, por ejemplo, para posicionar elementos. Lo puedo usar para el margen y decirle, no, quiero que te separes por 30 píxeles de la izquierda. Pues, ¿cómo se escribiría eso? Pues, digamos que le ponemos a este de acá que va a tener un margin left de 30 píxeles. ¿Sí? Entonces, simplemente los píxeles son esa unidad de tamaño. ¿Qué problema le verían a los píxeles? ¿Qué se imaginan? Con el responsive, profe. Ajá, con el responsive. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con el responsive? Porque cada pantalla tiene distintas densidades de píxeles. Claro, esa es una, sí. Simplemente hay pantallas con una densidad distinta. Entonces, 10 píxeles en una 4K no es lo mismo que 10 píxeles en una pantalla menos puffy. Entonces, los píxeles, pues, se utilizan bastante, pero hay que utilizarlos teniendo en cuenta eso. ¿Listo? De todas formas, por ejemplo, los celulares, bueno, no, muchos dispositivos que tienen una densidad mayor, ya automáticamente ajustan ese tipo de valores. ¿Listo? Pero entonces siempre lo mejor es intentar como probarlo. O sea, seguramente no todo el mundo va a tener una pantalla 4K en la que probar. O sea, yo, por ejemplo, no lo tengo, pero hay herramientas como para uno poder probar eso. ¿Listo? También, no únicamente por densidad, pero también por tamaño, los píxeles a veces puede que no sea lo mejor. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han abierto una página que no esté
preparada para celulares, o sea, que no sea muy responsive. Esas que uno le toca estar haciendo zoom para ir a todos lados. Una landing como la de iPhone. Discord, profe. Una landing como la de iPhone, ¿cómo así? Pues yo metí y dije, hay que moverse así como fuera scroll. ¿En serio? No era full responsive. Qué horrible. Discord, no, ni idea. ¿En serio? ¿Esas páginas tan grandes no tienen? Si usted a Discord no lo chica, de daña. ¿Cómo? No, mira que no. Está de daña. ¿Cómo? O sea, por lo menos, no sé si, pues yo normalmente cuando estoy trabajando y yo muevo divido como la pantalla del computador en dos, y Discord como tiene en la izquierda como los Ok. Pero la aplicación. no, en la página web se achicharra todo y queda horrible. ¿Really? Pues si quieren, le muestro, profe. No, pues yo te creo, pero es que acá no me está pasando. Eso cuando ya está aquí en el chat y eso queda horroroso. Por eso te digo, en la aplicación ya como tal. O sea, no me refiero a la aplicación por allá, sino esto. No a la mitad. O sea, la mitad no sé, o sea, agarre como la pestaña y la tira como a la mitad para que le quede la pantalla dividida. Ajá. Y ahí ya se chicharró todo. Sí, ok. Eso que ahí no, o sea, cuando usted abre un chat, ahí ya se vuelve nada. Chiquítelo un poquito y verás. Sí. Claro. ¿Y qué pasa si yo abro esto así? Igual. ¿Sí? Bueno, pero no era exactamente lo que les quería mostrar. De todas formas, o sea, esa página sí es responsive. Lo que pasa es que seguramente tiene una versión diferente para celulares. Y ahí la estamos pues forzando también a un tamaño para el que no está preparada. Pero no, me refería como a páginas que es que ya no pasa mucho, pero hay páginas que definitivamente no son responsive y para uno poder ver las cosas le toca, por ejemplo, los textos quedan chiquiticos por allá. Siempre me pasa y se me olvida buscar una página que no tenga buen responsive, sino que cada vez, menos mal, cada vez es más difícil encontrarlas. Pero bueno, seguramente esta no puede ser responsive. No, esta no. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero imagínense esta página en un celular, una página que sea así como de puro texto, contenido como este. Muchas veces está tan chiquito, miren que no tiene bordes, la lectura se dificulta bastante, entonces uno le toca empezar a hacer pinch pues, para hacer zoom, para ver las cosas. Digamos que uno hace zoom aquí. Eso muchas veces pasa porque, digamos, el tamaño del texto se pone con píxeles y los píxeles, pues una vez uno los pone ya es un poquito difícil como cambiarlos porque te toca entrar a cambiar cada una de las cosas. Entonces, para eso hay unas mejores unidades que funcionan, pues, mejor para responsive. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, porcentajes. El otro día ya los usamos, ¿cierto? Para los humanos. Entonces, ¿se acuerdan que a los humanos les dimos una altura? ¿Sí? Y dijimos que la cabeza era, no me acuerdo cuánto era. La cabeza era un 25%, el cuerpo un 35% y las piernas un 40%. ¿Cierto? O sea que y al humano fue al que le dimos que tenía una altura en píxeles de 700 píxeles. ¿Cierto?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él coge el 700 y como las tres cosas que le dijimos, o sea, la cabeza, el cuerpo y las piernas, son hijos directamente del humano, entonces cogen ese 700 y lo dividen. Entonces este se coge el 25%, el 35% y el 40%. ¿Sí? ¿Qué es importante ahí en los porcentajes? Bueno, eso que les decía que son hijos directamente. Si no fuera, si el head no fuera directamente hijo de humano, pues no puede tomar el 25% de 700 píxeles. ¿Sí? Es necesario que si ustedes quieren que este tenga el 25% de X cosa, pues tiene que ser su padre. Él siempre va a tomar como referencia al primer padre. O sea, por ejemplo, si yo al human eyes, ¿qué se hizo? Listo. Vamos a moverle aquí el ancho. Si al human eyes, a ver, que, bueno, en CSS, ¿cómo se hacen los comentarios? ¿Alguien sabe? Slash asterisco. Ajá. Acá en CSS común y corriente no funcionan estos comentarios. Estoy acostumbrado a usar otra cosa. Listo, entonces le vamos a poner de ancho, por decir algo, 40%. No, este no me va a funcionar, este ejemplo, porque el ancho es el mismo entre la cabeza y el cuerpo. Qué idiota. Más bien el alto. El alto, pongámosle 30%. Este 30% va a ser ¿cuánto? El 30% del humano, de 700 píxeles, o el 30% de qué? La cabeza. De la cabeza. ¿Sí? Miren que acá pusieron como los ojos más largos. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que acordarse aquí? Que cuando nosotros usemos un porcentaje, él va a tomar como referencia el padre. Entonces, si le ponemos un porcentaje a eyes, va a tomar como referencia al head. Entonces, es el 30% de la cabeza, no del humano. ¿Listo? Y eso va a pasar siempre con los porcentajes. Listo, entonces, bueno, de nuevo lo podemos usar para tamaños, para tamaño de fuente. En el tamaño de fuente siempre es como bien chévere, sobre todo como para esto, por ejemplo, para strong. Hay otra etiqueta que se llama small, entonces uno le puede decir que tenga el 90% para que sea un poquito más chiquita. Y es chévere porque es contextual, pues va a tomar digamos, el 150% del texto en el que ya está. Entonces siempre se va a ver un poco más grande. No importa si lo ponemos acá o lo ponemos en un texto que ya es un poco más grande, igual va a ser un poco más grande que lo que tiene al lado. ¿Sí me entienden? ¿A lo que me refiero? ¿O no? Vamos a un ejemplito aquí. Vamos a esto. Y esto es un P, ¿cierto? Y acá, uy, ¿qué se fue por allá abajo? Y acá vamos a hacer un strong. Y listo, ahí está, es strong, ¿cierto? Lo que había hecho por allá en el CSS era decirle al strong que va a tener un font size de 150%. ¿Listo? Entonces miren que queda un poco más grande. ¿De qué otra forma podría hacer que ese strong quede más grande? ¿Qué otra unidad podría utilizar? ¿Qué se les ocurre? El EM. LM, ¿sí? ¿Y qué otra? O sea, yo podría decir que lo hago más grande diciéndole que tiene más píxeles, ¿cierto? Entonces, no sé si ahí lo cambió. Sí, miren que ahí le puse 25 píxeles, entonces es más grande. ¿Sí? ¿Cuál sería el problema con utilizar píxeles aquí? ¿Qué se les ocurre? En una pantalla más chiquita se puede ver el texto muy fuerte, muy pesado. Listo, diga, ajá, ese es el... Ah, ¿muy pesado en qué sentido? ¿Como muy grande?
un cambio abrupto, sí, como que es todo muy chiquito y luego muy grande. Ok. Bueno, entonces imagínense que nos damos cuenta de que pasa eso y tenemos que ir al P y cambiarle el tamaño. Entonces, ¿cómo le cambiaríamos el tamaño al P? De la misma forma, ¿cierto? Font size. Y resulta que el P también tiene que ser un poquito más grande. Necesitamos que el P pase a medir 24 píxeles. Pero entonces, ¿qué pasa con el strong que debía ser más grande? O sea, aquí apenas es un píxel más grande, entonces ya no se nota tanto, ¿cierto? En cambio, si lo hubiéramos definido con porcentajes, siempre va a ser más grande, no importa, poner esto acá al lado, no importa si yo luego el P lo cambio, ¿sí? Miren que aquí lo voy a cambiar, voy a poner el P más chiquito. Y el strong también se vuelve más chiquito, pero sigue siendo más grande que el texto. Sí, sí me entienden a lo que voy con el porcentaje, es algo contextual, no queda ahí cerrado. ¿Sí? Lo mismo, digamos, yo tengo un H2 y tengo otro texto. ¿Listo? Y también tengo un strong. ¿Sí? Acá está. Entonces, el H2, así sea más grande, como el strong no es píxeles, sino que es algo con porcentaje, de todas formas va a tomar un tamaño pues mayor a lo que tiene al lado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Porque sería más interesante aquí usar porcentaje que píxeles. Sí, se entiende. Listo. Y LM, en ese sentido, es parecido al porcentaje, porque es algo relativo. ¿Listo? Este es muy utilizado para hacer que las cosas responsive se comporten pues, mejor cuando uno cambia de tamaños de pantallas. ¿Listo? Entonces hagamos este ejemplo acá. Copiar esto. Pegar por acá. Borrar esto que tenía acá. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Al body le define un tamaño de texto en píxeles, 16 píxeles. Luego hay un H1, un H2 y una site. Vamos a crear esos elementos. Voy a crear por acá un section para que no se nos pongan uno del lado del otro. Y aquí voy a poner que era un H1, título, un H2, título y una site. ¿Listo? Entonces aquí está, miren. Título, subtítulo y aside. ¿Cómo se calculan estos tamaños? Entonces, todos, como yo los estoy tomando con EM, todos son relativos a este inicial de acá. ¿Listo? Si yo le pongo 2EM, le estoy diciendo que quiero que mida el doble que este. Si es 1.5, pues es como el 150% que este de acá. Y el 0.75, pues es el 75% de este de acá. ¿Por qué es interesante esto? Porque si nos damos cuenta que todo está muy chiquito, es fácil simplemente venir acá y subirle únicamente a un valor y todos van a subir de la misma forma. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a intentar utilizar bastante estos EM, de nuevo porque me da esta facilidad y es muy importante luego para responsive, para poder controlar esto de forma fácil. Por ejemplo, digamos que esta página
cuando está en escritorio, estos tamaños están bien. Pero resulta que cuando todo pasa a celular, los textos quedan muy chiquitos, necesitamos que sean más grandes. Entonces, sería cuestión de cambiar únicamente un valor en vez de tener que ir a cambiar los 150 valores que necesitaríamos cambiar. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa, qué otra utilidad le podríamos dar a esto? ¿Qué se les ocurre? Hay una que uno ve por ahí en algunas páginas de vez en cuando. ¿No? Ni idea. Si ustedes... ¿Cómo? ¿Estás preguntando para qué la utilidad de los EM? ¿Para qué otra cosa la podríamos usar? En páginas, hay muchas páginas que no le prestan mucha atención, por ejemplo, ¿cuál es la palabra? A la accesibilidad. O sea, que todas las personas puedan utilizarla de una forma, pues, al menos mínima. Pero hay páginas o hay entidades que por ley o porque simplemente tienen que, les conviene que todos sus usuarios lo puedan utilizar mejor, tienen que agregar opciones de accesibilidad. Usualmente los bancos lo tienen, por ejemplo, porque, digamos, ¿qué pasa? Que muchos de los clientes de los bancos pues ya no ven tan bien, ¿cierto? No están muy jóvenes. Entonces, de pronto la letra que la página tiene por defecto es muy chiquita. Entonces agregan estos botones por acá. Y uno puede crecer el tamaño de fuente o hacerlo más chiquito. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, las páginas gubernamentales. Tienen que tener esas opciones de accesibilidad. Miren, por acá está. Entonces, miren, por ejemplo, esta hace que el tamaño de fuente crezca. No crece mucho, pero algo crece. Miremos si por acá se nota más. Bueno, en algunas cosas se nota. Si alcanzan a ver acá. Pero no, se nota más acá en el del banco. ¿Listo? ¿Sí lo han visto alguna vez por ahí? En el mundo real. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo? Jamás lo había visto. Bueno, no lo había notado. Sí, cuando uno no... Pues es más fácil como no notarlo, ¿cierto? Porque esto está hecho como para un público específico. Pero es importante también. Pero entonces, ¿qué pasa? Esto es lo mismo que pasaría con responsive. Hay un punto en el que nosotros necesitamos que toda la página, el tamaño de fuente crezca o se haga más pequeño. Acá, el evento que hace que eso pase es el clic a un botón de subir tamaño de letra, por ejemplo. Pero también el evento podría ser simplemente lo que estaba diciendo, no recuerdo quién ahorita, de que Discord no le funcionaba bien. Entonces, Discord, por ejemplo, podría darse cuenta que ahora su pantalla es más chiquita y podría reducirle el tamaño a las cosas. O por el contrario, si la pantalla es más chiquita, a veces se dificulta leer, entonces haría que los tamaños sean más grandes. El hecho es que eso nos deja con un problema y es cambiar el tamaño de la fuente. Uy, lo pasé por el otro lado. Dios. Ya. El problema es cambiar el tamaño de la fuente. Si nosotros, por ejemplo, al body, al H1, al H2 y a la side, en vez de ponerle EMs, le estuviéramos colocando píxeles, quiere decir que cuando el usuario le dé clic a esto, tendríamos que ir a cada uno de esos y cambiarle el tamaño de letra. Pero si lo estamos haciendo con EMs, ¿sí? Únicamente se lo tendríamos que cambiar al body. ¿Listo? Y solamente de este número controlaríamos todos los tamaños de la página. Funcionaría como porcentajes, pues, profe, por así decirlo. ¿Ok? Funciona como porcentajes. ¿Cuál es la diferencia entre esto y los porcentajes? De que eso está relacionando, pues, las tipografías pues no las tipografías, las fuentes entre sí, pues. Solo tienes que cambiar una para cambiar todas. Ajá, pero ¿cuál sería la diferencia con el porcentaje? Porque ahorita que vimos el del strong,
pues el strong también lo hacía. Que toma como la medida del ancestro más grande. Sí, esa es la diferencia. Bueno, volvamos a hacer el ejemplo para que de pronto, si no lo han visto bien. Miren que voy a hacer un strong y al strong le voy a decir que el font size va a ser de 100, pongámoslo más grande, de 200%. Listo, volvamos acá. Y ese strong lo voy a utilizar por acá en un P. Siempre pone el primer texto inicial. Listo. Entonces, miren, ese P es este de acá. Y el strong tiene, los humanos se quedaron allá junticos. A quitarlo un momentico para que no nos estorben. Listo. Este P, miren que el strong tiene el doble de tamaño que lo otro que está en el P. ¿Listo? Si hacemos eso mismo en el H1, vamos acá, lo mismo, un strong, ¿qué vamos a ver? Pues simplemente que lo que está dentro del strong es el doble de grande que el título. ¿Listo? Así el título sea más grande que el P, el strong es el doble de lo otro. ¿Sí? Acá es el doble que esto y acá es el doble que esto. Si en vez de usar porcentajes usáramos M y le dijéramos 2, sería lo mismo que 200%. Entonces digamos 2M. ¿Se va a ver igual? Sí, debería. Más grande, ¿no? Más grande. ¿Pero se ve igual? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, lo que hace el NM es que uno le asigna un valor inicial y luego ese valor, dependiendo de lo que uno le ponga. ¿Cómo? A ver, el EM lo que hace es como tomar una referencia inicial, por ejemplo, aquí como dice body 24 píxeles, y luego eso lo va... No, se te está cortando. El hecho es que acá... va calculando. Sí, él lo va calculando. LM, simplemente la diferencia con el porcentaje es que está hecho específicamente para tamaños de fuentes. Pero en este caso, miren que LM se comporta exactamente igual al porcentaje. La verdad, estaba esperando que no fuera igual. ¿Por qué? Porque siempre, es que hay dos, está el M y está el REM, el RM. Siempre me confundo cuál es cuál, pero estaba esperando que fuera el EM el que no iba a hacer lo mismo, pero no es el EM, es el otro, el REM. ¿Listo? En este caso, el EM se comporta igual que el porcentaje. Simplemente toma con relación a su padre, a su ancestro. ¿Sí? Por eso este 2 es lo mismo que decir 200%. Sí, miren que no hay cambio. ¿Y el REM? Y el REM, ese, vamos a hacerlo entonces. Ahora en vez de poner M, voy a cambiarle a todos a RM. Entonces miren que aquí sí hubo un cambio. ¿Cuál es la diferencia entre el REM y el EM? El EM toma como referencia al ancestro, el REM toma como referencia al body, siempre. ¿Listo? Esto era lo que estaba esperando que pasara. Como le pusimos al strong que siempre va a tener como tamaño 2, no le interesa si está dentro de un título o dentro de un P, siempre va a tomar el mismo tamaño. O sea, por ejemplo, pongámosle 4. Entonces miren que el strong, así esté dentro de un título o dentro de un P, mide lo mismo. Porque es simplemente 4 veces el body, no 4 veces el ancestro. ¿Sí?
¿O no? ¿Otra vez? Hola. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Si pudiera volver a explicar los dos, o sea, entonces, el ENT, ¿a quién le tomó referencia? Porque Listo. Entonces primero el REM, el LM, perdón. El EM funciona igual que el porcentaje. Toma como referencia a su ancestro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuál ancestro? el que sea el ancestro que tenga. Miren que, por ejemplo, con el strong puede ser fácil de ver. Yo tengo el P, ¿cierto? ¿El P cuánto mide? El P mide 1 M, o sea que mediría 24 píxeles. Y dentro del P tengo un strong. ¿Y el strong cuánto mide? 2 M, o sea, 2 veces el ancestro, o sea, 2 veces 1, pues sería 2. Entonces sería el doble de 24. Entonces miren que aquí está. Este mide 24 y este de acá mide el doble. ¿Listo? En H1 pasa lo mismo. ¿Cuánto mide el H1? Entonces según esto, el H1 mide 2. 12M, o sea, el doble de 24. Y luego hay un strong dentro del H1. Y el strong mide 2. Entonces el strong que está dentro del H1 mediría el doble del doble. ¿Sí? O sea, mediría 4 veces este de acá. ¿Sí? O sea, él toma la medida que ya tenía el ancestro y sobre ese le aplica este EM. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Miren que ahorita que lo pase todo a REM, ya no va a tomar como referencia el ancestro. El REM se va siempre hasta el body. Entonces, cuando yo le pongo 1, es una vez el body. Cuando yo le pongo 2 en el strong, es 2 veces el body. Miren que ahorita el H1, el strong que está dentro del H1 y el strong que está dentro del P miden lo mismo. Cuando es con EM, el strong que está dentro del H1 es más grande que el strong que está dentro del P. ¿Sí? ¿O no? Yes. Simón. Bien. ¿Listo? Entonces, a mí también, pues miren lo que me pasó ahorita, a mí todavía me confunde entre EM y RM. No me he puesto la tarea pues de aprenderme de memoria cuál es cuál, pero es fácil de darse cuenta. ¿Listo? Simplemente recuerden que el EM es como el porcentaje y el RM siempre va directamente hasta el body. ¿Listo? De todas formas, acá está la documentación. Y aquí está pues como una recomendación. Entonces simplemente vamos a utilizar la mayoría de estos, creería que todos. RM no es muy usado, ¿vale? Es más usado, pues porque miren lo que pasa casi ven que con RM las cosas como que no tienen mucho sentido y no es tan útil controlar todos los valores desde uno solo. Es más chévere que los valores sean contextuales. ¿Sí? Lo mismo que con el porcentaje, o sea, es mejor uno estar diciendo, no, es que es el doble de tu ancestro, a decir que es un número, 24 y ya. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar mucho EM, vamos a utilizar porcentaje sobre todo para los layouts principales, o sea, cuando uno tiene barras izquierda y derecha, o tiene, digamos, en vertical no se usa tanto, se usa más en horizontal los porcentajes, cuando uno tiene, ustedes seguramente diseñan en columnas, a 12 columnas, algo así. Entonces, por ejemplo, ahí se usan los porcentajes para que sin importar el tamaño de la pantalla, pues las cosas se vayan organizando. Y los píxeles, sobre todo como para espaciados, para márgenes, para paddings, para estas cosas que no importa si el tamaño de la pantalla es más grande o más chiquito, pues igual el espaciado debería ser más o menos el mismo. ¿Listo? Y por último, por acá hay un reset.
El reset, esto no es algo que uno se tenga que aprender, simplemente es acordarse de que hay que usarlo. ¿Sí? ¿Entendieron qué era? ¿Que lo leyó? Porque, ¿qué es este reset y para qué lo usamos? Era como que eliminaba estilos por defecto o algo así. Ajá. Elimina estilos por defecto. No sé si ustedes, si ya han construido alguna página y de pronto la han visto en Chrome y en Internet Explorer y en Firefox. Las páginas no inician igual. ¿Sí lo han visto o no? No. O sea, voy a hacer aquí un ejemplito. Usualmente, por ejemplo, los inputs son los que más sufren de esto. Miren, aquí hay un input, ¿cierto? Ese input se ve de esta forma acá en Chrome. Voy a abrir en Firefox. ¿Sí ven que no se ve igual? O sea, no es que el cambio pues sea muchísimo, pero miren que al menos en Chrome tiene como este borde bastante grueso cuando le doy clic. En Firefox también cambia, pero es mucho más sutil. ¿Sí ven? Y abramos Internet Explorer. Ah, verdad que ya, creo que ya ni existe Internet Explorer. Y acá, miren que este se parece más a Chrome. ¿Qué se me hizo Chrome? Es igualito, ¿no? Bueno, este cambio obviamente está muy sutil, pero así como este hay muchos otros. Sobre todo pues en espaciados, son estos elementos que son diferentes. Y el reset uno lo utiliza como para empezar a diseñar desde una base que sea igual en todos los navegadores. ¿Listo? Entonces el reset lo único que hace es como tratar de que todo se quede igual. Y no es algo que uno tenga que aprenderse, simplemente es acordarte de que por lo general es bueno utilizar un reset. Entonces uno se viene por acá y lo copia y lo pega en sus propios estilos. ¿Listo? Hay varios resets. Puede buscar por ahí como reset CSS y todo el mundo hace su propio reset. No importa, simplemente es cuestión de elegir uno. ¿Listo? ¿De qué, o sea, de qué depende de eso? O sea, porque sí, ¿Qué o sea, cosa? ¿por qué se hacen tantos tipos de resets? Ah, no, porque la gente dice, no, es que yo prefiero que por defecto tengan 2 píxeles de margen en vez de 3, yo qué sé, entonces hacen su propio reset. Pero no es muy relevante, usualmente hay uno que es como el más usado, está acá, que simplemente se puede venir acá y copiarlo y ya. ¿Listo? ¿Dónde está? Creo que es este ya. No. Se me perdió. ¿Sí es esto? Ve, se me perdió. ¿Dónde es que me lo copié? No, de pronto no es este entonces. Bueno, el hecho. No recuerdo ya cuál es que es. Yo tengo como por ahí uno copiado y simplemente voy y copio ese. Pero el hecho sería simplemente como coger esto y usarlo en tus propios estilos y ya. ¿Listo? Bueno, creo que esta era toda la lectura, ¿cierto? Sí. ¿Preguntas hasta allí? ¿Fácil, difícil? ¿Qué opinan de esto? Fácil. ¿Hasta ahora? Pues, Hasta Dale. ahora. ¿Qué iba a decir? ¿María? ¿Verdad? no, pues que iba a decir que pues por ahora bien, pero pues ya solamente falta ir a Hacer la... algo. Ajá. Sí, uno lo ve fácil y Y luego, después pa. uno haciendo, ahí sí nos coge. Sí, de acuerdo. Ya cuando uno empieza a hacer es que se va complicando. Ahorita, bueno, nos queda
Nos quedan 20 minutos, entonces alcanzamos a ver lo otro. Pero lo que les iba a decir es que estamos tomando el CSS como primero desde lo más básico, ¿cierto? Por eso como pura teoría y todo. Pero el CSS, por ejemplo, tiene como 200, no sé cuántas propiedades. Muchas de esas propiedades no las vamos a alcanzar a ver acá, pues porque simplemente son demasiadas. Les va a tocar a ustedes simplemente investigar. Ah, que ustedes quieren hacer un gradiente, por ejemplo. Entonces van y buscan cómo hacer un gradiente en CSS. Van a ver que es muy fácil como que tomarlo de otro lado y usarlo. Lo que estamos tratando de ver acá es como la parte más importante en la base. Entonces, por ejemplo, lo siguiente que vamos a ver es Flexbox. ¿Saben qué es Flexbox? Sí, pues más o menos, profe. Ujú. Traducírtelo no, pero sí entiendo el concepto. Sí, ¿Cuál pues es? como que eso era para dejarnos organizar las cosas, digamos, si las queríamos, o sea, como que nos da más libertad al momento de mover las cosas. Entonces, digamos, si las queremos poner como en columnas o en fila, o si queremos, pues, cambiar las posiciones. Yo me acuerdo de algo que había con posición relativa y no sé qué, que es como para mover la imagen más libremente Ajá. y como esas cosas. Para los textos también. Claro, pero entonces lo que pasa es que ahí lo que hablas de posición relativa y absoluta, eso ya no tendría que ver con Flexbox, eso es una propiedad diferente. Pero Es la alineación de los objetos, si mal no me acuerdo que lo Una pienso otra vez. exposición. el Flexbox sí es como de qué forma yo alineo los objetos. Entonces es muy útil para los layouts, o sea, para la disposición general de la página. Y usualmente ahí es donde está el mayor problema. O sea, el problema en CSS usualmente no es de qué color pongo las cosas o cómo hago un gradiente chévere, sino cómo posiciono las cosas. Ya los colores y los tamaños y eso va a ser mucho más fácil que ustedes mismos lo resuelvan. Pero la parte de layout sí es en la que nos vamos a concentrar en la clase como tal. ¿Listo? De una vez, nos voy a dejar la otra lectura. ¿Está muy pesado con las lecturas? No, ¿cierto? ¿Qué opinan? Bueno, no opinen, pues, acá les dejo. Pues, Yo creo que Ahora que me está acuerdo, bien. ¿vieron que Juanes ya les habló? El monitor. Ya él está disponible, pues, para que ustedes le pregunten y lo molesten, ¿listo? No sé si entendieron, o sea, va a tener estos horarios fijos, de 2 a 3 p.m. los martes y 9 a 10 y media a.m. los viernes, pero además él tiene una hora adicional en la semana. Esa hora adicional es por si alguno, digamos, no le cuadra esto o por si tiene una pregunta más específica y necesita algo más personalizado, lo que sea. El hecho es que la cuadran ya con él y él pues mira, obviamente también le tiene que cuadrar a él en su horario, ¿no? Pero pues, aparte de esto hay una hora más. ¿Listo? Bueno, ahí les dejé una lectura. Esta está un poquito más larga y está un poquito más complicada porque ya es de layout. ¿Listo? Pero de todas formas la vamos a tomar Eso es para el viernes, ¿cierto, profe? con calma. Sí, esta es para el viernes, pero no toda, porque esta es bastante larga. Pues bastante larga no tampoco. Pero tiene 19 paginitas. No páginas como un artículo, pues son muy cortas, pero no vamos a hacer las 19. Vamos a hacer hasta la 11 solamente. Profe, yo tenía una pregunta Dale. sobre lo de la página, sobre lo de la ¿Proyecto? landing, pues. Ujú. Digamos, pues como se supone que uno tiene que tener, pues como varios productos ya después, o sea, más adelante. Más adelante. Digamos, si uno escoge, digamos, camisetas o gorras, por ejemplo, como los productos posteriores podrían ser, digamos, que son 20 gorras, pero cada una es como de un color diferente o tiene estilos diferentes, o debe ser como algo así más como que los 20 productos sean cada uno
digamos, diferentes, como si fuera de tecnología, que fueran celulares de diferente marca y eso. No, es irrelevante. No, realmente no importa mucho si, digamos, si todas fueran gorras o si son gorra y camiseta y pantalones. No Ya, importa. ¿Qué es lo importante? Que sean productos que realmente son diferentes, porque en la tienda, una de las cosas más importantes que vamos a hacer son los filtros y los ordenamientos. ya, Entonces, al menos si digamos que todas fueran gorras, pues no importa, porque las gorras pueden tener diferentes colores, pueden tener un loguito diferente o la etiqueta de no sé qué. Entonces, es más o menos irrelevante. Lo importante es que tengan una diferenciación. ya, listo. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Qué pena. ¿Eso es fin que para el viernes? ¿O para cuándo? Pues no sé, ¿cómo estamos con eso? No tengo problema, pues lo vemos el lunes. El lunes. ¿Sí? Sí, están un poquito apretados. Sí, Semana 3 y ya empezaron a llorar ustedes. imagínate, Bájenle profe. a todo y Simón, pónganse perro, a así es la trabajar. vida. Es lo de cada semestre. Va a dejar miedo, mi jefe. Ah, pero es que nos estamos saltando como 20 etapas de diseño. 20 etapas de diseño, ¿cómo así? Sí, las, ¿cómo es? Me olvidó. No estamos haciendo wireframe, nano, directo, el diseño así. Sí tiene que verse. No. Eso es lo que yo les pido. Pero es que ustedes ya están ¿en qué semestre? ¿En sexto? Ya el proceso de diseño lo tienen interiorizado. Ya ustedes desde que se levanta están pensando en esas cosas. Pero ya no es mi responsabilidad evaluarles eso. Yo necesito ver el resultado. Si usted se lo saltó, usted. Claro, si vos te lo saltaste ya es cosa tuya, pero en este punto de la carrera yo a ustedes les llamo diseñadores, ya no son solo estudiantes. Bueno, obviamente son estudiantes, pues, pero ya esas cosas las han pasado en otras clases. Interesante perspectiva. Antes, bueno, tampoco la mitad, pero en web veíamos también temas más de diseño, pero no nos alcanza el tiempo para todo lo que quiero. Entonces, nada, confío en sus dotes diseñísticas. 20 palabras. Bueno, Pues, no, nos pusimos a hablar mierda y ya no alcanzamos, pero el hecho es que, nada, veamos esa lectura y el viernes sí vemos pues una clase bastante más práctica, ¿listo? Yo sé que ahorita ha sido mucha teoría, pero toca empezar de esa forma porque hay mucho tema, ¿listo? No, nada, dejemos ahí, sigamos el viernes. Recuerden la lectura. Corramos entonces la entrega de la propuesta gráfica para el lunes, pero entonces, pues simplemente recuerden que eso sí tiene una nota grande, ¿vale? Recuerden que es como el 10 o 15%, no recuerdo, creo que es el 10. No dejen de entregarlo. Hay muchas que, aunque yo les digo, al final no lo entregan y les jode un montón la nota. Aparte de que les jode la nota, no tienen la oportunidad de que yo les pueda decir, sí, esto puede que funcione o esto puede que te dé problemas. ¿Listo? Recuerden que la entrega no es mandarme nada. Yo no les voy a recibir nada por correo, no hay Moodle, no hay nada de eso. La entrega es, nos vemos y ustedes me van mostrando y yo les voy ahí como dando mis comentarios. ¿Listo? Entonces, no dejen de hacerlo y hagan la lectura y nos vemos el viernes entonces. Excelente, profe. Listo, profe, gracias. Bien, bien. gracias.